de segunda mano. Bien, en el PBI solamente se registra la producción nueva, no de segunda mano. Bien, porque ese electrodoméstico de segunda mano que se vende ya fue registrado en su momento de que se fabricó. Y si se hace nuevamente, estaríamos pues realizando una doble contabilización. ¿Ok? También dice por nacionales o extranjeros. El PBI no distingue de quién realizó la producción. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos aquí en nuestro país diferentes extranjeros, ¿no?, que están invirtiendo, como son pues chilenos, ¿no?, y de Estados Unidos, bien, y de todos los países, ¿ok? Producen en nuestro país. Entonces, esa producción se registra en nuestro país. Bien. Pero hay que tener presente que el PBI mide la riqueza generada por un país durante ese año, pero no mide la riqueza total del país, como que son sus recursos naturales, como las minas, las costas, sus carreteras, hospitales, universidades, sus fábricas. Eso no, solamente la producción que se realiza en ese año. Bien. Y el PBI va a funcionar pues como un marcador que se pone pues a cero al inicio del año, ¿no?, al inicio de cada año, que es el 1 de enero, y va contabilizando toda la producción generada durante el año. Y va a terminar el 31 de diciembre. ¿Ok? Bien. Nos dice también bienes y servicios, ¿no? Estos bienes y servicios que contabiliza el PBI. Tenemos muchos bienes, muchos servicios, miles de ellos, que se contabilizan. Ahí tenemos pues todo lo que conocemos y hemos obtenido, ¿sí?, adquirido muchos de estos productos, como son vehículos, ropa, alimentos, vivienda, ¿no?, electrodomésticos, consulta del dentista, ¿no?, un servicio del abogado, un servicio de seguridad o vigilancia, de limpieza, una entrada al cine, corte de pelo, bien, que son servicios y son bienes que estamos comprando día a día. Bien. Cuando decimos bienes finales, acá no se incluyen bienes intermedios, solamente bienes ya que no tienen otro proceso y que están aptos para su consumo. O sea, posteriormente ya no se va a utilizar este bien para producir otro. Bien. Entonces, aquí en estos bienes finales solamente es el producto ya total, ¿no?, final. Si contabilizáramos todos los bienes intermedios, pues habría también una doble contabilización, ¿no? Bien, por ejemplo, si se fabrican pedales, ¿no?, este año, pero esos pedales forman parte de un todo, que es una bicicleta. Bien, entonces, esa bicicleta se va a terminar el otro año. ¿Ok? Entonces, estos pedales no podemos, pues, registrarlo como un producto final, porque forma parte de esa bicicleta que el otro año va a ser terminada. Bien. El PBI tiene 3 métodos para poder medir
la producción. Entonces tiene tres enfoques diferentes, pero que dan el mismo resultado. Tenemos el flujo de gastos, ¿no? O sea, o de productos finales, productos que compramos y que sirven para cubrir nuestras necesidades. Son bienes, pues, que se han producido durante el año, ¿no? Durante ese ejercicio, ese periodo de fabricación que es de 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Ok? También se mide a través del flujo de rentas, es decir, es el pago o la distribución de las rentas, ¿no? Que se han generado durante la producción de estos bienes y servicios. Bien, o sea, todo trabajo tiene una remuneración en la fabricación de bienes y también de servicios. Entonces, pues, se tiene que pagar a cada uno de ellos que han contribuido a la producción de estos bienes y servicios. Bien, lo otro es a través del valor agregado o valor añadido. Bien, donde aquí es la diferencia entre el precio de venta de un bien, sin tener en cuenta los impuestos indirectos, el costo de bienes intermedios, o sea, lo que es la materia prima, que son adquiridos para su producción. Solamente se ve el valor del producto, ¿no? Bien, miren, si hablamos de flujo de gastos, ¿sí? Tenemos aquí que el PBI está conformado por el consumo, las inversiones, el gasto público, las exportaciones, más las importaciones. Bien, su abreviatura, ¿no? Sus siglas es PBI es igual a C, que es el consumo, más I, que es la inversión, más G, que es el gasto público, más X, las exportaciones, menos M, que son las importaciones. ¿Okay? Bien, cuando hablamos de consumo, es todos los bienes y servicios producidos en el año y que van a ser adquiridos por las familias y las empresas para su consumo final. Y ahí tenemos los diferentes bienes que, pues, y servicios que que las empresas fabrican para nuestra adquisición. ¿Okay? Las inversiones son bienes adquiridos principalmente por las empresas, ¿ya? Para realizar esa producción de bienes y servicios, ¿no? Por ejemplo, una computadora, una máquina, un auto, un camión, un tractor, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, son pues bienes que adquieren para producir otros bienes. Bien, un mismo bien puede estar destinado al consumo o a la inversión. Depende del uso que se le puede dar. Por ejemplo, si una familia quiere un automóvil para su uso, se trata de un bien de consumo, porque ese automóvil solamente es para trasladarse a su centro de trabajo o irse a un lugar de diversión, ¿no? Pero si es una empresa la que adquiere este bien, entonces viene a ser una inversión, porque la empresa lo compra para poder trasladar a su personal o llevar los productos, ¿no?, a los mercados. Entonces forma parte de la inversión de la empresa. ¿Okay? El gasto público, que aquí tienen también todos los bienes y servicios que son adquiridos por la administración pública, por el gobierno, para su consumo, como tenemos ahí materiales de oficina, servicios de seguridad, de limpieza, etcétera, etcétera.
Y como elementos de inversión también, porque el gobierno hace inversión, la inversión pública, como comprar computadoras, ¿no? Para los colegios, construcción de carreteras, construcción de hospitales, ¿no? Todos ellos, pues, forman parte para la inversión. Y también incluye el pago de los salarios a los funcionarios públicos. Bien. ¿Qué no incluye? No incluye el gasto de pensiones, ¿no? De algún trabajador que ya ha cesado o es pensionista, ya es jubilado, entonces no se le paga, no está incluido en este gasto público, porque solamente aquí en el gasto público se cancela o se paga el salario o el sueldo, ¿no? Por esa contraprestación que realizamos, ¿no? Por esas funciones que se realiza el trabajador, ¿no? En el sector público. Bien. El saldo neto de comercio exterior, que viene a ser las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? En lo que el país exporta, bienes, servicios, y también lo que compra, ¿no? Que se le llama importación, pues compra distintos bienes y servicios, sobre todo bienes de capital, ¿no? Que nosotros necesitamos y que no producimos. Bien. Bien, las exportaciones, como ustedes ven, allí van con signo positivo y las importaciones con signo negativo. Si es con signo positivo, pues se tiene mayor exportaciones que importaciones, va a incrementar el PBI, ¿no? Si las importaciones van con signo negativo, no es que se disminuye el PBI, se trata de compensar, ¿no? Este importe contabilizado en consumo, inversión o gasto público, que por haber sido elaborado en el exterior, no se debería incluir en el PBI. Bien. Bien, la otra forma de medir, pues, el PBI es, le decía, con la distribución de renta, donde se distribuye a todo lo que han participado en la producción de bienes y servicios, ¿no? Entonces, aquí tenemos, pues, los salarios, ¿no? Los intereses, las rentas o alquileres, los impuestos indirectos, la depreciación o amortización de deuda, los beneficios o utilidades. Bien. Bien, en salarios son la renta que reciben todos los trabajadores. Bien, todos los trabajadores que están pues laborando y que por ese trabajo pues se le paga un sueldo o un salario. ¿Okay? Intereses, rentas o alquileres, ¿no? Que lo reciben los propietarios de esos bienes que han alquilado a las empresas para que ellos puedan producir pues los distintos bienes y servicios. Y también tenemos los impuestos indirectos, ¿no? El IGB y tributos, rentas que recibe el Estado. Bien. La depreciación, amortización, ¿no? Acá esta renta que recibe la propia empresa para compensar el desgaste sufrido de su maquinaria, ¿no? Sus equipos, ¿no? Que es el inmovilizado, ¿no? O sea, hay una depreciación, sí, una depreciación por ese desgaste de esos equipos, esa maquinaria. Bien. Y beneficios, ¿no? Que son la remuneración a los propietarios de las empresas. ¿Ya? Después de haber pagado ya sus impuestos, amortizaciones, depreciaciones, salario, intereses, ¿no? Impuestos indirectos, todo esto, pues al final la empresa es la que organiza toda esta producción y tiene un beneficio, ¿no? O que se le llama ganancia o utilidad.
Bien, esa es la remuneración que llevan los propietarios de las empresas. ¿Okay? El otro método es ya el valor agregado, que es el valor de la producción generada en cada etapa del proceso productivo, menos el gasto intermedio, o sea, el valor de la compra de los insumos usados en la producción. Bien, vamos a ver entonces, por ejemplo, aquí, el método del valor agregado. Bien, miren, el valor en soles, compramos trigo, ¿no? El agricultor vende el trigo, toda su producción lo vende a un valor de 20 soles. ¿Okay? 20 soles. Le decía al inicio que acá no se tiene en cuenta el costo, ¿sí? De que cómo ha sido producido el trigo, eso no está en análisis, sino solamente cómo en cada etapa de esta transformación de este producto trigo se va incrementando el valor. Bien, entonces el valor del trigo, ¿no?, que vende el agricultor es 20. ¿Okay? Entonces no hay costo de bienes intermedios. ¿Okay? Entonces el valor agregado es 20. Bien, pero como trigo, la población no lo utiliza mucho. ¿Okay? Entonces pasa un proceso para hacerlo harina, ¿no? Lo llevan a los molinos. Bien, entonces el valor de este producto ya procesado, que es el trigo, lo han molido, todo, el valor es 30. ¿No? ¿No? Ese trigo ya molido, que se llama harina, el valor es 30. Bien, pero ¿cuánto le costó toda esa producción, esa cantidad de trigo que lo molió? 20. Entonces, menos 20, el valor agregado es 10. ¿Sí? Esa transformación de trigo a harina se ha incrementado de 20 a 30, entonces tiene un valor agregado de 10. ¿Ok? Bien, pero como harina también no se utiliza mucho, ¿no? Solamente algunos. Bien, entonces con esta harina se produce pan. Bien, al producir pan con toda esta cantidad de harina, bien, el valor de venta de este pan, ¿no?, transformado la harina en pan, es 50. 50 menos 30 que costó la harina para producir el pan, el valor agregado es 20. En esta etapa de transformación de harina a pan, pues hay un valor agregado de 20. ¿Ok? Bien, pero el pan ahí lo tienen las panaderías, ¿ok? Ellos lo pueden distribuir, como también hay comerciantes que compran todo ese pan para venderlo ya al público. Bien, entonces el comerciante vende ese pan a 90 en toda esa producción de pan, menos los 50 que pagó por ese pan, pues hay un valor agregado de 40. ¿Okay? Entonces miren cómo en cada etapa que se va transformando este producto trigo hasta llegar a ser pan, ha tenido pues un costo, ¿sí?, un valor, ¿no?, que se va incrementando. ¿Ok? Bien. El Producto Bruto Interno, tenemos ahí el PBI nominal, que se mide a precios corrientes de mercado, los precios que están en el mercado, ¿sí? Y el PBI real se mide en precios constantes. O sea, ahí se divide el PBI nominal entre el índice de precio al consumidor y tenemos el PBI real. O sea, quitamos lo que es la inflación. ¿No? Podemos decir así, el índice de precio al consumidor, ¿no?, que viene a ser la inflación. Bien,
También el PBI potencial, que es la producción que alcanzaría un país si todos sus recursos estuvieran empleados plenamente, eficientemente. O sea, sería un PBI potencial. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la tasa de crecimiento del PBI? Bien, a través de esta fórmula. Bien. Decimos, ¿cómo ha crecido el PBI? Bien. Entonces aquí tenemos tasa de crecimiento del PBI real en el año o el periodo que nosotros queramos analizar, y vamos a dividir, ¿no?, el PBI del año que se va a analizar menos del año anterior, ¿sí?, entre el PBI del año anterior por 100, y tenemos la tasa de crecimiento del PBI real. Bien. Bien. Ahora veamos la otra variable, que es el Producto Nacional Bruto, que también viene a ser la suma del valor total de todos esos bienes, esos servicios o mercancías que han sido producidos por la población en un país en un año, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque si ustedes pueden leer ahí el concepto, ¿sí?, entonces dicen, profesor, pero pues es igual, ¿no? Se produce en el mismo, en un año, son bienes y servicios en un país. ¿No? La diferencia está de que aquí sí se toma en cuenta quién lo ha elaborado. Bien, entonces aquí el PNB mide lo producido por nacionales de un país que residan en él mismo o que residan en el extranjero. Bien, por ejemplo, un peruano que está en Estados Unidos, tiene su empresa, produce ahí. Bien, si es el PBI, lo va a contabilizar esa producción ahí en Estados Unidos. Bien, pero si es el PNB, esa producción lo va a contabilizar nuestro país, Perú. Bien, entonces esa es la diferencia, que aquí sí se ve, ¿no?, de quienes lo producen. Bien, entonces el Producto Nacional Bruto es una cantidad de dinero y se debe ajustar si hay cambios en el valor de la moneda, o sea, si hay, pues, inflación. Bien, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Medir la actividad de una nación sumando todos los tipos de producción, ¿no?, el valor, ¿no?, valor de todos esos bienes. ¿Ok? Entonces, como le decía, con el PBI, sumar todos estos productos no tiene mucho sentido, ¿no? Pero se suma el resultado, ¿no?, de multiplicar el precio por las cantidades producidas, el precio de mercado, ¿sí? ¿Cómo obtenemos su valor? El valor es cantidad de computadoras por el precio de mercado. Ahí tenemos el valor de esa producción. ¿Okay? ¿Cómo calculamos el Producto Nacional Bruto? El PBI más el saldo de factores productivos. ¿Okay? El PBI más el saldo de factores productivos, ¿no? Porque el PBI es producción interna del país. ¿Okay? ¿Y a qué se refiere el saldo de factores? Viene a ser la renta de residentes nacionales y la renta de residentes extranjeros. Cuando hablamos de renta de nacionales, son, pues, las que generan
generadas por los residentes nacionales fuera de la frontera de nuestro país, fuera de nuestro país. Bien, y cuando hablamos pues de rentas de residentes extranjeros, son rentas generadas por residentes extranjeros en el país. O también se le dice pues que la distribución a los factores extranjeros en el país. ¿Ok? Bien, ahora veamos lo que es la inflación. Se define como el aumento o la subida generalizada de todos los precios de los bienes. Bien, bienes y servicios. No es la inflación que hoy día suba el precio de un producto, por ejemplo del arroz, mañana sube el precio del azúcar, de acá a una semana sube el precio de los pasajes. Eso no es inflación. La inflación es el aumento, ¿no? Continuo y generalizado de todos los bienes y servicios. Bien, entonces la inflación viene a ser ese reflejo de que el dinero pierde su valor. Cuando hay inflación, perdemos poder adquisitivo, ¿no? No podemos comprar la misma cantidad que comprábamos antes que no se tenga inflación. Bien. ¿Cómo se mide la inflación? Mediante indicadores que recogen el aumento de los precios. Y son dos los que se utilizan: el índice de precios al consumidor, que va a medir ese nivel de precio de los bienes y servicios que adquieren los consumidores. Y aquí es donde sale, pues, el Instituto Nacional de Estadística e Informática todos los meses a ver cómo están los precios de los bienes y servicios, y para ello, pues, elaboran este indicador, este índice de precio al consumidor. Bien, nosotros utilizamos, ¿no?, el índice de precio al consumidor, es decir, el país, ¿no?, utiliza este índice. Hay otro método que es el deflactor del PBI, también que mide el nivel de los precios de todos los bienes y servicios que componen el PBI de una economía. Bien, son dos formas que en algunos países utilizan el deflactor, pero el más común de la mayoría de los países lo utiliza el índice de precio al consumidor. Bien, la inflación mide ese aumento de todos estos indicadores, ¿no? La inflación del año 2001 de la economía medida por índice de precios sería de esta forma. Inflación 2001, índice de precios del 2001 menos el índice de precios del año 2000 entre el índice de precios del año 2000. Entonces ya tendríamos la inflación de ese año. ¿Okay? Bien, cuando la subida de precios es muy elevada, se habla que existe una hiperinflación. Son tasas superiores al 100%. Bien. Entonces, en este caso, el país tiene gastos, puede tener gastos muy elevados, puede ser en lo que es militares, la burocracia, ineficiencia, corrupción, ¿no?, etcétera, etcétera. Y sus ingresos son muy reducidos, o sea, hay un déficit fiscal, es decir, tienen mayores gastos que ingresos. Bien. Entonces, para atender esos gastos, ¿sí?, como tiene este déficit, el Banco Central comienza a emitir grandes cantidades de dinero, lo que hace que se pierda valor y la inflación se incrementa. ¿Okay? Entonces, no se puede, pues, tener esta gran cantidad de dinero en la economía del país porque produce inflación. ¿Cuáles son los efectos de la inflación? Perjudica a las personas, pues, cuyas rentas suelen crecer menos que la inflación, como es el caso de los trabajadores con sueldo mínimo o los jubilados, ¿no? Beneficia a los deudores,
porque el importe de sus deudas, ¿no? Pierde valor y perjudica a los acreedores. Genera incertidumbre, ¿no? Dificulta para hacer inversiones. No se puede realizar inversiones, ¿no? Porque hoy día se tiene un precio, mañana otro precio, ¿no? Y así no se puede planificar una producción y no se puede planificar, pues, la compra de los insumos o materia prima para producir los distintos bienes y servicios. Los productos, al aumentar sus precios, van a perder competitividad en el mercado exterior. O sea, ya no vendemos nuestros productos al exterior, ¿no? Porque nuestros costos van a ser muy altos y por lo tanto el precio también se incrementa y pues y la competencia, ¿no? En el mercado exterior de otros países, sus precios son menores. Suelen tener un impacto fiscal negativo, o sea, la inflación tiende a aumentar la carga tributaria, o sea, los impuestos. Bien. Políticas contra la inflación. Tenemos pues ahí que aplicar estas políticas fiscales o monetarias, ¿no? Con la finalidad de reducir este crecimiento inflacionario, ¿no? Y de estos precios de los bienes y servicios. Bien. También es importante controlar el crecimiento de la cantidad de dinero, porque este es un impacto decisivo sobre el incremento de los precios. Tienes más dinero y quieres comprar más productos y con eso aumentan los precios. También va a ser fundamental convencer a los sindicatos y a los empresarios para que moderen el aumento salarial, ¿no? Porque si no se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Aumentan los sueldos, ¿no? Aumentan los precios y no hay cuándo se termine. Bien. Bien. La otra variable es el desempleo. Bien, y ustedes ven que por esta pandemia hemos tenido desempleo. Viene a ser ese paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y quieren trabajar, pero que no van a encontrar trabajo. Bien, en las sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema. Bien, porque con ello, pues, se estaría teniendo un problema social, ¿no? Y también de salud, desnutrición, más delincuencia, ¿no? Entonces, es necesario que intervenga el Estado para que no se dé mucho desempleo, ¿no? Debido a los costos humanos derivados de la privación y del sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del desempleo se utiliza habitualmente como una medida del bienestar de los trabajadores. Bien, entonces la proporción de trabajadores desempleados también muestra si se están aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como un índice de la actividad económica. Bien. El desempleo ocasiona a la sociedad tanto un costo económico como social. Bien. Este costo económico corresponde a que se deja de producir, ¿no? Y que será imposible de recuperar. Hasta ahora, por ejemplo, ¿no? Se ha dispuesto diversas medidas, pero todavía no recuperamos nuestra situación económica antes de esta pandemia. Esto incluye, no solo incluye los bienes que se pierden, ¿no? Sino también de cierta degradación del capital humano. ¿Qué quiere decir? Que se va a perder, pues,
destreza, habilidad, ¿no? La capacitación que tiene el trabajador y que no puede capacitarse porque no tiene ingreso. Bien, y cuando va a encontrar trabajo, pues va a estar, pues, no capacitado. Causas del desempleo. Tenemos aquí el desempleo friccional que se produce porque los trabajadores que están buscando un empleo no lo encuentran de inmediato, mientras que están buscando trabajo son contabilizados como desempleados. Bien, la cuantía del desempleo friccional depende de la frecuencia con que los trabajadores van cambiando de empleo y del tiempo que van a tardar en encontrar un nuevo empleo. Bien, el desempleo temporal se produce cuando las industrias tienen una temporada de baja, como por ejemplo en invierno en la industria de la construcción u otros sectores de la producción, ¿no? Que depende, como se dice, de la producción que realizan, trabajan más en verano o invierno, ¿no? Y cuando no lo hacen, lo realizan para mantener las empresas, ¿no? Mantenimiento de las empresas. Bien, el desempleo estructural se debe a un desequilibrio entre el tipo de trabajadores que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo, ¿no? Hay muchas veces de que la empresa tiene pues un puesto de trabajo con actividades definidas, entonces, pero que no hay ese trabajador adecuado, ¿no? Entonces, estos desequilibrios se deben a que hay una falta de capacitación, ¿no? Y también características personales que no son adecuadas. Bien. Por ejemplo, en el desarrollo tecnológico se necesitan nuevas cualificaciones en muchas industrias y dejan sin empleo a aquellos trabajadores cuya capacitación no está puesta al día, ¿no? Bien. El desempleo cíclico viene a ser resultado de una falta de demanda general de trabajo. Cuando el ciclo económico cae, la demanda de bienes y servicios cae también y por lo tanto se despide a los trabajadores. Es el caso que ahora estamos, ¿no? Estamos en un receso económico. Al ver ese receso económico no hay producción. ¿Y qué es lo que han hecho las empresas? Reducir personal o despedir el personal. Bien. Bien, jóvenes. Hasta ahí ha sido la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta. Profesor, mi compañera Candy ha levantado la mano. A ver, dime. Sí, profesor. Al momento de hablar del PBI, nos hablaba de la primera forma de poder medirlo, ¿no? En el cual se buscaba, no se sumaban los gastos, las inversiones y el gasto. No, sí. ¿No podría volver a la diapositiva para poder explicar mi punto mejor, por favor? Porque tengo una consulta. Sí, en gastos públicos, profesor. Ya. Que incluye el pago de salarios a los funcionarios. Esos pagos de salarios a los funcionarios tienen que ver con el consumo, con la inversión, porque, bueno, en este gasto público considera el consumo de inversión, pero dentro de lo que es la administración pública.
pero en lo que es el pago de salarios no sería dentro de las categorías como consumo e inversión, ¿no? Sería algo aparte. A ver, lo que es en gastos se refiere a todo lo que es en el sector público. Y el sector público lo que hace, o el gobierno lo que hace, es comprar bienes y servicios, ¿sí? Para la administración pública, para lo que se hace todas las actividades de los ministerios, de las instituciones públicas, ¿no? Todas sus actividades diarias. Y también a la vez compran, pues, otros servicios como es telefonía, como es internet, bien, pero también el gobierno lo que hace es inversión con lo que es la compra de diferentes bienes, diferentes bienes, por ejemplo, como computadoras o para los laboratorios, ¿no? Diferentes instrumentos, equipos, bien, la construcción de carreteras. Si en este caso, va diciendo, esta es la inversión pública, bien, porque cuando hablamos de inversión acá, esto es inversión privada, ¿sí? Donde están las empresas y las familias. Aquí. Y dentro de los gastos públicos está el gasto de la administración y a la vez lo que es la inversión que hace el Estado. Por ejemplo, lo que es, como le decía, construcción de hospitales, de construcción de universidades, carreteras, ¿no? Y también se paga dentro de este gasto público, dentro de todo el gasto, porque ¿qué tiene el presupuesto? El presupuesto público tiene ingresos vía impuestos, ¿sí? Y tiene también gastos. Y dentro de estos gastos es para su administración, para la inversión y para el gasto del pago de salarios a los empleados y funcionarios. Bien, eso es lo que respecta a lo que es gastos. Es todos los gastos solamente del sector público acá. Bien. Ah, ya, profesor, muchas gracias, ya entendí. Muchísimas gracias. Bien. Profesor, disculpe. Sí, dime. Sí. Yo también tengo una consulta. A ver, dime. Había estado escuchando pues acerca de los bienes, estaba comentando acerca de los bienes finales. Ya. Y pues no sé si es que este concepto de bienes finales puede ser un poco relativo, ya que un bien puede ser final, pero, o sea, por ejemplo, usted puso el caso de los pedales, ¿no? Por ejemplo, si es que existe una fábrica de pedales, no se va a contabilizar pues el valor de los pedales porque todavía se va a vender la bicicleta el otro año, o sea, a producir la bicicleta el otro año. Pero, por ejemplo, si es que existe una empresa o una compañía que solamente se dedique así a vender piezas solitas, por ejemplo, si yo tengo una... Ajá, a eso me refería. Bien, bien tu pregunta. ¿Ya? Está bien. Este ejemplo es porque para darles a ustedes a conocer que solamente se registra bienes finales, o sea, el bien total, ¿me entiendes? Pero también puede ver, como lo indicas, de vender las piezas, ¿no? En este caso, por ejemplo, solamente se destina a la venta de pedales, ¿no? Porque eso necesitan otras, como repuestos, ¿sí? Repuesto para las bicicletas. Entonces, ahí sí se contabiliza como bien final, siempre y cuando ese bien termine ahí. Claro. No se reincorpore, ¿no? No se incorpore a un total. Es como un bien definitivo, ¿no? Un bien que ya va directamente al... Exacto. Entonces, porque yo acá le estoy demostrando que ese bien, si es que nosotros contabilizamos, ¿sí? Ese bien que va a formar parte de ese todo, que es la bicicleta, estaría contabilizando doblemente en este año el valor de estos pedales y el otro año vuelta el valor de la bicicleta junto con los pedales.
Pero si solamente son fabricantes de piezas como repuestos, sí tendrían que contabilizarlo como bien final. Ya, profesor. Sí, muchas gracias. Justamente eso estaba pensando, ¿no? Sí, Que existen bienes que van a ser incluidos en otra parte, pero quizá hay empresas de repuestos o así. Sí, profesor, claro. muchas gracias. Sí. Bien, bien para ustedes porque justamente son sus temas y ustedes van a ser futuros ingenieros industriales y van a ver con esto de los bienes finales, bienes intermedios, ¿no? Ok. Bien, jóvenes. ¿Algo más?